El material que vamos a utilizar en esta unidad es el capítulo 3 de Teorías de la Ciencia, denominado Conceptos, Hipótesis y Contrastación. Una hipótesis científica son las ideas que los científicos tienen respecto a los fenómenos en el mundo. ¿Cómo se ponen a prueba? Para eso vamos a estudiar el lenguaje científico. Un concepto es aquello que un término expresa. Por término podemos reemplazarlo como palabra, por lo cual un concepto es lo que la palabra significa. Un ejemplo, dog y perro son distintos términos que expresan un mismo concepto. Una contrastación es el procedimiento mediante el cual el científico pone a prueba su hipótesis. Podemos encontrar tres tipos de conceptos. Por una parte están los cualitativos o clasificatorios, que se aplican o no se aplican a algo. Son las palabras más comunes. Pertenecen o no pertenecen. Eso se llama establecer una partición. Sirven para clasificar, como por ejemplo mesa, vegetal, automóvil, rojo, murciélago, estrella. Por otra parte encontramos los comparativos. Más grande que, más rápido que, más oscuro que. Son para comparar. Por último encontramos los cuantitativos o métricos, que expresan unidad de medida, velocidad, peso, fuerza, 50 gramos, 100 metros, 10 kilómetros por hora. En cuanto a tipos de enunciados tenemos por un lado la ciencia empírica, como la física, química, psicología, y por otro lado la ciencia formal, como la lógica, la matemática. Los científicos lo que hacen es someter su hipótesis a la contrastación empírica, y como empírico entendemos a través de la experiencia. Los términos los podemos clasificar en términos observables, que se refieren a entidades observables directamente a través de la modalidad sensorial, a través de la vista, del olfato, de los sentidos, de lo perceptivo, como por ejemplo mesa, perro, son las palabras más simples. Por otra parte están los términos teóricos, que no podemos observarlos directamente sin herramientas, como por ejemplo electrones, velocidad de la luz. Hablamos de enunciados, los podemos clasificar. Por una parte, el observacional o empírico solamente poseen términos observacionales. No refieren a conectivas, lógicas y o pero, ni tampoco a términos matemáticos. También están los enunciados teóricos que poseen al menos un término teórico. Los enunciados singulares hablan sobre una o unas pocas cosas. En cambio, los enunciados generales hablan acerca de una clase universal, un número infinito de cosas. Todos los perros en esta habitación es un enunciado singular porque uno los puede contar. En cambio, todos los perros no podrían ser contados, por lo tanto estamos hablando de un enunciado general. Dentro de los enunciados generales tenemos los universales, como por ejemplo, todos los perros son blancos, y también los existenciales, existen perros blancos. Para finalizar la primera parte de la unidad 3, vamos a hablar sobre los tipos de enunciados que a la hora de realizar las contrastaciones utilizan los científicos. No olvidemos que contrastación es poner a prueba una hipótesis. Entonces hasta ahora vimos los términos observacionales, que refieren a entidades observables directamente, a través de la vista, del olfato, de los sentidos, el término teórico, que no podemos observar sin herramientas como electrones, velocidad de la luz, enunciados observacionales o empíricos y los enunciados teóricos. Para finalizar vimos los enunciados singulares que hablan sobre una o pocas cosas y los enunciados generales que hablan acerca de una clase universal. A la hora de realizar contrastaciones o poner a prueba la hipótesis, los científicos utilizan por un lado los enunciados básicos, que es la suma del observacional con el singular. Son observables sin herramientas y a la vez hablan sobre muy pocas cosas, como por ejemplo mi loro repite lo que digo. Por otra parte están las generalizaciones empíricas. En este caso estamos hablando de la suma de observacional y general. Son observables y hablan de una clase universal de cosas, como por ejemplo, los loros repiten lo que escuchan. En cuanto a los enunciados teóricos tenemos los puros. Si un término no es lógico, tiene que ser teórico. Y por otra parte están los enunciados mixtos, al menos un término teórico y al menos un término observacional.